El cocinero pacientemente va poniendo en cada bolsa plástica un buen churrasco de carne de unos 2 centímetros de espesor. Le pone un poquitico de aceite de oliva, le pone una ramita de romero y así tú lo ves que va llenando bolsas hasta llenar 100 bolsas, en cada uno un churrasco. Son bolsas pequeñas, un poco del tamaño prácticamente del churrasco. Luego las bolsas las va poniendo en una máquina de sellar, de esas que hacen vacío, y va simplemente sellando cada trozo de carne crudo con su pedacito de romero y con un poquito de aceite, y cada bolsa queda sellada. Luego el cocinero pone en bandejas estos bellísimos trozos de carne crudo y lo mete en un horno. El horno lo programa para que esté con 100% de humedad a 60 grados centígrados y así deja esos trozos de carne dentro de las bolsas por media hora. Se pone a hacer otras cosas dentro de su cocina, se olvida de esa carne que está prácticamente hirviéndose, por decirlo así, en esa cámara al 100% de humedad, 60 grados de temperatura. Claro, cada pedazo de carne dentro de la bolsa. Y en un momento suena la alarma del horno recordándole a nuestro cocinero que lo debe abrir con cuidado porque va a salir mucho vapor caliente para que saque las 100 bolsas que estaban metidas adentro. Agarra estas bolsas, las pone nuevamente en unas bandejas o en las mismas bandejas que estaban dentro del horno, abre un abatidor, las mete ahí y hace que baje la temperatura rápidamente a 4 grados centígrados, el tiempo que tome. Así que esta carne se va enfriando y cuando llega a 4 grados centígrados, nuestro cocinero agarra esas bolsas ya frías y las mete inmediatamente en una cava de refrigeración que también está a 4 grados centígrados. Mañana nuestro cocinero llevará estas bolsas al lugar donde lo han contratado para la boda, pondrá una enorme olla de agua con un aparato que se llama runner, pondrá el agua a 60 grados centígrados, la misma temperatura en que estaban cocinados los churrascos, sacará los churrascos del refrigerador, meterá las bolsas en esta olla para que se lleguen a 60 grados de temperatura cada trozo de carne, y justo después que haya salido el primer plato de la boda, tendrá una enorme grilla que ya tiene caliente con brasa al carbón y ahí pondrá cada uno de los churrascos prácticamente vuelta y vuelta, probando de que lleguen apenas a 63, 64 grados máximo en el interior, y servirá carne a la brasa perfectamente cocida, igual para 100 personas. La escena que les acabo de contar hubiese sido simplemente ciencia ficción hace 50, 60 años. Hubiese sido simplemente la locura impensable hace 100 o años antes. Y es una escena cotidiana. De hecho, acabo de escribir algo que sé que hizo un amigo mío, tal cual como hoy cocinamos los cocineros en los restaurantes. Y para llegar ahí, para llegar a una escena tan extraña como la que les acabo de contar, tuvimos que tener máquina de vacío, termostatos que regularan la temperatura a la perfección, al punto que no cambiaba la temperatura ni a 61 grados ni a 59 grados, espacios que mantuvieran vapor al 100%, refrigeradores capaces de bajar la temperatura a una velocidad increíble sin que les importara que uno los cargara con 100 churrascos calientes, así hubiesen estado hirviendo. Es decir, hoy no se cocina como se cocinaba antes, y por eso yo les dije en el capítulo anterior que en esta segunda parte se los iba a contar. Con la aparición del reloj, de la alarma, del termostato,
y de la refrigeración, todo cambió. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nuestro cocinero pudo hacer algo tan extraño como lo que yo les acabo de contar? Bueno, lo primero es que ya sabemos cuáles son las curvas de temperatura de prácticamente todos los alimentos. Eso ya está totalmente, tabulado. Y sabemos que cuando la carne llega a 60 grados se encuentra bastante roja en el interior y que cuando llega a 66 grados ya se ha cocido demasiado. Ese rango de 6 grados o 7 entre los 59 grados y los 66 grados al interior es crucial. Pero también sabemos que si no la paso de 60 grados, se mantiene paralizada en el tiempo, en ese término rojo en el medio. Así la cocines 1 hora. Así haya sonado la alarma del horno y nuestro cocinero no lo haya escuchado y regrese 15 minutos después y diga, ay, sonó hace 15 minutos y se siguen cocinando. Aunque se hayan pasado esos 15 minutos, mientras esté a 60 grados, ese será el término en el interior. Ya no hay que estar esperando a parar la cocción en el momento exacto. Lo segundo que ha sucedido es que también con la aparición de los termostatos y de los controles de temperaturas se inventó la pasteurización, es decir, se logró descubrir qué rangos de temperatura le gustaban a las bacterias para procrearse y en qué rango de temperatura se sentían tan incómodas como para no procrearse o inclusive morir. Y ya hoy en día sabemos que media hora a 60 grados centígrados prácticamente mata a las bacterias que pudieron haber estado, en esa carne. Digo prácticamente porque, una pasteurización se debe hacer a veces hasta más alta temperatura y que si logro bajar la temperatura muy rápidamente, esa pasteurización prácticamente se completa. Por eso nuestro cocinero no deja la carne a 60 grados solo 10 minutos, aunque ya haya llegado al punto de cocción. Espera media hora para lograr esa curva de pasteurización. En este caso, que necesita que sean 60 grados. A veces se cocinan las cosas a 80 grados y a veces puede ser hasta 100 grados. Y en cada caso las curvas de pasteurización varían. Lo importante es que nosotros, los chefs, hoy en día estudiamos, porque así se estudia en las escuelas de cocina, para conocerlas. Tenemos aparatos que son capaces de enfriar, como les dije yo rápidamente, y además la gran ventaja de que cada trozo de carne esté envuelto en una barrera, que es la bolsa plástica, evita que haya contaminación posterior porque nadie puede respirar encima, tocarles, etc. Y sabemos también que deben conservarse a 4 grados. Ese acto mágico que hizo nuestro cocinero al día siguiente, que fue colocar la carne nuevamente en agua a 60 grados, obviamente metida dentro del plástico, porque si no sería, hervir la carne, o más que hervirla, cocinarla en agua, es mágico porque resulta que eso se llama regenerar. Vuelvo a los 60 grados, como sé que no me estoy subiendo a 61 ni a 62, entonces la carne está caliente de nuevo, pero se mantiene en el término. Y finalmente hago la cocina clásica. Saco el trozo de carne, que ya está tibio a 60 grados, que sé que está en un término rojo, y la pongo sobre una grilla de carbón para que dore, para que se marque y para que internamente llegue a unos 63, 64, que vendría siendo como un término medio jugoso para repartírselo luego a todo el mundo. Y ahí sí es la cocción clásica porque debo detenerme y sacar la carne del carbón para que no se pase. Pero es mágico lo que yo les acabo de contar. Y hoy en día así se cocina. Hoy en día algo puede estar toda la noche a una temperatura en un horno y luego cuando tú llegas en la mañana simplemente tienes lo que querías porque has ido controlando eso. Así se cocina hoy. Nosotros sabemos todas las curvas de pasteurización, las temperaturas específicas para cada tipo de cocción, los tiempos necesarios a la hora de programar los hornos. Y un horno de hoy en día tiene un montón de valores que nosotros tenemos que controlar. Esa humedad del que yo les hablé puede ir obviamente desde 0, es decir, 0 humedad en la cámara, hasta 100, máxima humedad, y tenemos platos que se hacen a 80, 70, a 20. Esa cámara del horno puede además abrirse o cerrarse de tal manera que el alimento que estás cocinando, que también tiene agua y también va a generar humedad, tú decides si la quieres conservar dentro del horno o la quieres sacar.
Por ejemplo, si yo estoy haciendo una salsa de tomate y quiero cocinar en el horno a baja temperatura los tomates, cierro la válvula de salida para que el mismo vapor que están botando los tomates los mantenga en el proceso de cocción sin que se deshidraten y luego yo pueda hacer la salsa. Pero también podría ser que quiero hacer tomates deshidratados, tomates secos, y en ese caso pongo una temperatura sin vapor y además con la cámara del horno abierta para que el vapor que va botando el tomate también vaya saliendo. Nosotros controlamos la velocidad de ventilación que hay dentro del horno, que puede ser normalmente valores del 1 al 4 o del 0 al 4, apagado el ventilador o hasta 4. Por supuesto, controlamos la temperatura y tenemos termómetros que están dentro de la comida, además decidiendo si hay que subir o bajar automáticamente la temperatura en un momento. Es decir, una cocina profesional, tradicional, no les estoy hablando de nada del otro mundo, estoy hablando de la de los restaurantes de hoy en día, la de los hoteles, la de los catering, es como se las estoy describiendo. Por eso, cuando una persona decide dedicarse al mundo de la cocina y lo que está es cambiando de profesión, es decir, venía con una profesión y de repente dice yo voy a montar un restaurante, pero no ha pasado por una escuela profesional o por lo menos no ha trabajado en un restaurante tradicional, traslada el viejo método, traslada la manera antigua de hacer las cosas, que es decir, como cocinamos hoy en día todavía en nuestras casas, y trabaja doble, trabaja menos eficiente e inclusive tiene menos oportunidades de competir contra otros. Es natural lo que estoy diciendo. Una cosa es el ámbito doméstico, otra es el ámbito del oficio y otra es el ámbito claramente profesional. Oigan de nuevo si quieren el capítulo anterior que ya he grabado sobre cómo fue cambiando el mundo de la cocina y luego de nuevo oigan para que entiendan cómo es el proceso. En el próximo podcast voy a hablar, para cerrar, digamos, esta primera etapa del podcast, sobre cuál es la enorme diferencia en el mundo de la gastronomía a la hora de hablar de oficio o a la hora de hablar de profesión. ¿Es una profesión? ¿Es un oficio? ¿Dónde está la diferencia? Nos escuchamos el próximo fin de semana. Un fuerte abrazo.